Tres. Hola adictas y adictos al audio. En esta especial ocasión vamos a ver un plugin que te va a ayudar a suavizar tus sonidos o hacerlos más agresivos y a hacer lo que no es capaz de hacer un compresor de una manera suave, cheverona y con pocas perillas como nos gusta a todos. Vamos al intro y empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicar qué es un envelope, un diseñador de trasciende. Básicamente, que es la trasciende: ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación. Algo que tienen todos los sonidos, porque esa es la naturaleza de todos los sonidos. Y entre más largo uno u otro, pues va a dar las características sonoras de ese sonido. Está la envolvente, está las resonancias, es decir, las frecuencias que hacen parte de ese sonido, y a partir de ahí se crea la naturaleza, lo que se conoce como timbre de un sonido. Pero ¿qué te diría si eso se puede modificar en una mezcla que tienes muy agresiva o que necesitas limpiar un sonido, hacerlo más suave, hacerlo más potente? ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que tenemos que evitar o corregir en este plugin. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Básicamente vamos a coger este análisis, plugin que se llama Elysia Envelope, y vamos a analizarlo. Vamos al intro y empecemos. Yo ya había dicho eso, se me olvidó. Y parcero, ¿sí ven? Entonces, ya volviendo aquí al recreo, si quieren adquirir mis cursos, abajo en la descripción. Si quieren que les realice su mezcla, masterización o producción, abajo en la descripción. Si quieren clases personalizadas, abajo en la descripción. Entonces, ahí vamos a darle candela. Vamos a empezar ahora sí con el plugin a meterle fuerte. Mírenlo, aquí está, muy sencillo. Es un plugin realmente simple. Tenemos aquí que aquí nos dice pues los créditos, bla, eso a nadie le importa. Tenemos el hit it, que si está prendido está pues encendido el plugin, si está apagado pues apagado. Entonces, ¿cómo se ve prendido? Pues con la lucecita. Y tenemos los tres modos que son bastante interesantes, que ya vamos a hablar uno por uno. Tenemos el audio gain, se puede activar o no. Aquí este tornillito que se ve es el gain output, el output básicamente del plugin. Tenemos aquí la perilla de ataque, la perilla de frecuencia, donde queremos que empiece a funcionar el ataque, es decir, es como un filtro pasa altos. Y tenemos el sustain, donde queremos modificar el sustain. Y tenemos el último, que es la frecuencia de salida, o sea, es la de apertura y la de cierre, que también sería como un pasabajos, más o menos así para que se entienda. Ahora sí vamos a hablar de los modos para que se entienda mejor. Entonces tenemos full range, vamos en orden. Full range, que es básicamente coge todo el ataque, todo el sustain, y cambian las perillas. Miren que a medida que yo cambie el modo, van cambiando las perillas. Fíjense en los nombres y fíjense en el color. Dependiendo el rango va cambiando. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar. Tenemos el full rango, que el full rango básicamente coge todas las frecuencias, ¿sí? Entonces tenemos el ataque, ya ahorita lo miramos. Menos es menos ataque, más es más ataque. No hay que pensar para sufrir como en el compresor, que si pones más ataque, entonces bombea más bajo, que si pones no, aquí no, aquí le subes más ataque, o sea, suena más atacado la señal, más le bajas, pues suena menos atacado. Fácil, no toda la combinación de un compresor, a pesar de que es un proceso dinámico. Y tenemos el sustain, que es básicamente lo mismo: más sustain, pues más sustain, menos sustain, nada de ciencia. Y tenemos el SSA, que básicamente es el corte de frecuencia para las frecuencias bajas. Hola Lordano, ¿cómo está? Ya le respondo. Y pues el frecuencia salida se deshabilita, porque pues ¿para qué si tenemos el rango completo? Eso solo funciona en el rango dual. Cuando yo lo pongo dual, van a ver que ahora sí cambia un poco. Entonces, lo mismo ataque, sustain, lo mismo que hace un pero tenemos las frecuencias. Entonces, la frecuencia de apertura y la frecuencia de cierre. Ya les había dicho más o menos cómo funcionaba. Y por último, tenemos el Shelf EQ, que lo que hace es cambiar esto y lo vuelve un ecualizador shelf. Mire, Shelf EQ. Ya no funciona como un envelope, sino funciona simplemente como un ecualizador, que sinceramente
en el hardware lo puedo entender porque pues tiene la gracia de pasarlo por el hardware de la vaina, pero en el plugin como que no me aporta mucho. Entonces esto sirve para darle suavidez a los sonidos. Vamos a ponerlo a prueba porque pues una cosa es hablar y otra cosa es ponerlo a prueba. Yo tengo aquí una sesión que básicamente es una sesión random que armé simplemente para hacer este tipo de directos. No tiene más cosas. Entonces tenemos aquí esa percusión. Voy a bajarle un poquito a mi monitoreo porque está muy alto. Y ahora sí. Entonces tenemos esa percusión y vamos a empezar. Vamos a empezar con full range. Modo full range y vamos a mover simplemente el ataque del sustain. Entonces vamos a dejarlo todo reseteado para que no nos modifique. Lo ponemos en... y miren. Entonces vamos a empezar a darle más ataque. Entonces simplemente vamos a darle más. Bypass para que lo noten. Efectivamente, pues le vamos dando más ataque, pero podemos poner el auto gain. Vamos a ver si funciona. Generalmente no funcionan tan bien, pero vamos a hacer la prueba. Esta vez funcionó más o menos bien, aunque le está bajando más de lo que realmente es el sonido. Ahora sí. Podemos ver. ¿Sí? Más que todos los hi-hats. Entonces vamos a cambiar el sustain. Vamos a bajarle el sustain para que vean cómo cambia la naturalidad del sonido. Ya la cola de reverberación prácticamente no la tenemos. Entonces también podemos darnos cuenta que con el sustain, así de rapidez, ya nos dimos cuenta de algo. Es que al disminuir el sustain, la cola reverberante se va. Interesante. Al contrario, si queremos más cola reverberante, entonces ¿qué vamos a hacer? Alargar el sustain. ¿Listo? Entonces eso es lo que haría el ataque y el sustain. Pero ahora vamos a seguir probándolo. Entonces vamos a bajarle un poquito al ataque. Vamos a dejarle más sustain. Y lo que yo quiero ver es donde hace el corte. Si yo lo dejo en 20... fíjense en el bombo, pero si yo empiezo a subir, solo hace el corte en los hi-hats y eso, pero no. Perfecto, entonces ese sería el full range. Vamos a mirar el dual band, que es el que tenemos más control y más poder. Entonces en este es en el que podemos funcionar mejor. Por ejemplo, entonces lo mismo, funciona exactamente igual. Yo quiero que abajo de 40, ¿no? Supongamos que tuviéramos un bajo, no lo afecte. Y que por encima hasta 200. Hasta 300. Y le dé más sustain. ¿Sí ven cómo puedo transformar el sonido? Y ahora pues dejémoslo en ataque. Eso sí está fácil. Eso es un high shelf. Pongamos otra frecuencia. Ese es el de menos. Eso es un ecualizador. Ni lo pongamos. Ahora centrémonos bien en el dual band, que creo que es el más interesante porque tenemos los dos valores. Y vamos a intentar hacer que este sonido tenga más sentido. O sea, que esté más equilibrado, que sea más funcional, que sea más interesante, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Estamos aquí. Entonces tiene mucho ataque. Vamos a bajarle el ataque un poco. Y el sustain, tenemos demasiado sustain. Pero sí quiero que se mantenga un poquito de reverb. Y que el corte empiece a partir de 680. Escuchamos. ¿Ven cómo se suaviza? Obviamente me toca equilibrar ganancia, pero miren cómo se suaviza. Se suaviza bastante. Ahí está. Lo podemos utilizar de muchas maneras. También lo podemos utilizar en una voz. Vamos a mandarlo para la voz, solo para joder, a ver qué pasa si yo utilizo esto en la voz.
Pongámosle solo acá, pero pues seleccionemos el loop de la voz, ¿no? Silenciamos la reverb. No quiero reverb. Apagamos este. Entonces yo quiero que esta voz, como es melodiosa, pues no sea más suavecita. Entonces vamos a hacer eso. Y un poquito más de sustain para que coja más cuerpo. O sea, más caída. Mírela. Volvemos. Perfecto, se suaviza la voz y queda muy bonita. Ahora hagamos lo contrario, hagámosla más agresiva. All we know is falling down, we don't know where we're going now, no, all we know is falling down. Miren el asignado. Ahora con... All we know is falling down, lo hace más agresivo. Entonces, básicamente esa es la magia de este plugin, suavizar el sonido o atacarlo más. Lo bueno de que tenga esa selección de frecuencias es que lo podemos usar en buses, lo podemos utilizar en samples, lo podemos utilizar en un grupo de algo bien raro que tengamos ahí, lo utilizamos, o un sonido que esté dividido, por ejemplo, que se haya grabado con varios micrófonos, pero ya nos hayan dado el sonido final. Como pasa mucho con los samples, con algunos plugins que ya vienen grabadas las muestras. Entonces no podemos hacer nada. Entonces a partir de eso podemos suavizar nuestro sonido, podemos hacerlo más digerible y podemos disfrutar de él. Estas técnicas, lo interesante y el poder es saber cuándo utilizarlas, ¿sí? No es a lo loco, hay que saber cuándo utilizarlas. Y esa es la magia. Entonces, ¿cuándo lo van a utilizar? Ahí es donde va su criterio profesional y por eso es que les pagan, no por poner el plugin, sino saberlo cuándo poner. Y por eso es que hay gente que suena mucho mejor que otra, a pesar de que a los clientes no les importe, pero esa es la realidad, quitando clientes serios. Bueno, si el video les gustó, dejen el like gigante y comenten cómo utilizarían este plugin, en qué lo utilizarían, dónde lo pondrían, o si lo han utilizado. Ojo, este es un Elysian Envelope, pero hay más. No crean que porque es este ya no pueden usar más. No, hay muchos. Lo que les digo, los dubs ya tienen gratuitos. Hay uno de kilohertz. Bueno, como kilohertz de frecuencia, pero en vez de frecuencias como de latidos. Bueno, es más o menos así el juego de palabras. Entonces, es gratuito, entonces lo pueden adquirir. Ahí les dejo, que tengan un súper sonido en sus días y no olviden adquirir mis cursos abajo en la descripción a muy buen precio y es la mejor forma de apoyarme, o mandarme a hacer su mezcla y su máster y la rompemos, perro. Chao.